La voz de mi nieta atravesó la calma de aquella tarde en el mar como un relámpago. Abuelo, corre. Sus ojos, enormes y llenos de pánico, me suplicaban que abandonara aquel lujoso transatlántico donde habíamos embarcado juntos como familia. Algo en su mirada me dijo que debía hacerle caso. Y esa decisión me salvó la vida. Lo que mi propio hijo había planeado para mí, jamás lo hubieras imaginado. Todo comenzó semanas antes, en la tranquilidad de mi cocina. Mis manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba la cafetera. No era por los años, tengo 68, pero me mantengo firme, sino por algo que aún no lograba nombrar. Una inquietud flotando en el aire. La luz dorada de la tarde bañaba cada rincón. Llevaba más de 4 décadas viviendo en esa casa, y todavía encontraba paz en esos pequeños rituales, el aroma del café recién hecho, el burbujeo familiar de la cafetera, mi taza preferida sobre la encimera de granito. Desde que dejé el trabajo, los placeres simples se habían vuelto mi mayor tesoro. Entonces sonó el teléfono. El nombre de mi hijo, Adrián, brillaba en la pantalla. Mi mano apretó el asa de cerámica antes siquiera de contestar. Hola, papá. Reconocí de inmediato ese tono particular, el mismo que usaba desde niño cuando quería algo costoso. Hola, hijo, respondí, tratando de sonar neutral aunque ya sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo van las cosas? Justamente por eso te llamo. Lo escuché carraspear. Podía imaginarlo caminando nervioso por su sala desordenada. Necesitamos $8,000 para los boletos del crucero. Ya está todo reservado. Pagamos los anticipos. El agente de viajes necesita el resto antes del lunes. Dejé la taza con más fuerza de la necesaria. Unas gotas salpicaron la encimera. Hijo, tienes 42 años. Eres un hombre con trabajo y familia. Paga tus propias vacaciones. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz se elevó de inmediato, adoptando ese tono lastimero que conocía tan bien. Somos tu familia. Se supone que esto es una celebración. Tu jubilación. Tiempo de calidad juntos. ¿Y tú te preocupas por el dinero? Caminé hacia la ventana del salón. Afuera, mi vecina podaba sus rosales con calma. Gente normal haciendo cosas normales, mientras mi hijo me exigía miles de dólares como si fueran monedas de bolsillo. Pagaré el boleto de Sofía, dije con firmeza. Tiene 10 años. No debe sufrir por la falta de responsabilidad de sus padres. Papá, vamos. Ahora sonaba desesperado, lo cual empeoraba todo. Es un viaje familiar. 7 días por el Caribe. ¿Cuándo volveremos a estar todos juntos así? Adrián, te he ayudado más veces de las que puedo contar. El anticipo para tu casa, tu boda, la reparación del auto el año pasado. ¿Cuándo se detiene esto? Esto es distinto. Se trata de recuerdos en familia, No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Esto se trata de que esperas que yo financie tu estilo de vida mientras gastas dinero que no tienes. Transferiré directamente el pasaje de Sofía. Tú y Marcela resuelvan lo suyo. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Está bien, dijo al fin, con una voz gélida. Pero no me culpes cuando esto arruiné todo. No me culpes cuando Sofía pregunte por qué su abuelo no dejó que sus padres la acompañaran. El tono de llamada muerta zumbó en mi oído. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, preguntándome cómo mi hijo, antes generoso y cariñoso, se había transformado en este extraño manipulador. La luz seguía entrando por la ventana, pero algo fundamental había cambiado. Esto no era otra simple petición de ayuda. Se sentía diferente. Más desesperado. Más exigente. Y de algún modo supe que no se detendría ahí. Esa noche, el sonido de puertas de auto cerrándose me sacó de mis pensamientos durante la cena. Desde la ventana vi la vieja camioneta de Adrián estacionándose en mi entrada.
El motor aún hacía clic mientras se enfriaba. El estómago me dio un vuelco. Venían a terminar lo que habían comenzado por teléfono. Escuché la llave girando en la cerradura. La copia que le di cuando nació Sofía, cuando confiar era más fácil. Entraron sin tocar, sin cortesía, sin respeto por mis límites. Una invasión a mi espacio privado. Roberto, tenemos que hablar, dijo Marcela, apareciendo primero. Tenía el maquillaje ligeramente corrido, las manos temblorosas, lo justo para que se notara. Había estado llorando, o quería que lo creyera. Adrián venía detrás, llenando el marco de la puerta con su cuerpo. A los 42 aún conservaba los hombros anchos de sus días de deportista universitario, aunque su abdomen se había expandido bastante. No se sentó. En lugar de eso, caminaba por mi salón como si fuera suyo, tomando fotos familiares y dejándolas caer con descuido. Por favor, siéntense, les pedí, intentando mantener un mínimo de hospitalidad, aunque ya habían pisoteado todos mis límites. Marcela se sentó apenas en el borde de uno de mis sillones, como lista para levantarse en cualquier momento. Sostenía su bolso de diseñador contra el regazo como si fuera un escudo. Probablemente costaba más que el auto de muchas personas. Roberto, quiero que entiendas algo. Su voz se quebró con precisión calculada mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No estamos pidiendo dinero para unas vacaciones. Estamos ahogándonos. Adrián dejó de caminar justo frente a mi sofá, imponente mientras yo permanecía sentado. La intención de poder era evidente. Debemos $50,000, continuó Marcela, secándose los ojos con un pañuelo. Tarjetas de crédito, préstamos, la segunda hipoteca. La empresa de Adrián recortó las comisiones el año pasado y simplemente nos atrasamos. 50,000. El número me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo dejaron que llegara a tanto? Aunque en el fondo ya lo sabía. Los restaurantes caros, la ropa de marca, la camioneta de lujo que cambiaron hace apenas un mes. No importa cómo, espetó Adrián con dureza. Lo que importa es arreglarlo. Podemos consolidar todo con un préstamo personal, pero necesitamos un aval. Tu firma. Y los 8,000 del crucero encajan en ese plan. ¿Y eso cómo exactamente? Adrián apretó la mandíbula. Porque necesitamos este viaje, papá. Como familia. Para mostrarle a Sofía que todo está bien, que no nos estamos desmoronando. Ha estado preguntando por qué su mamá llora tanto. El sollozo de Marcela fue perfectamente sincronizado. Y entonces Adrián añadió, con voz más baja, más amenazante. Además, si nosotros no podemos ir, quizás Sofía tampoco debería. No querrás que se sienta culpable por irse de vacaciones mientras sus padres pierden la casa, ¿verdad? La manipulación era tan descarada, tan cruel, que me quedé sin palabras. Estaban usando a mi nieta como un arma. Ni se te ocurra, dije en voz baja, usar a esa niña como moneda de cambio. Pero Adrián ya había ganado, y los tres lo sabíamos. No podía soportar la idea de que Sofía sufriera por los errores de sus padres. No podía permitir que se perdiera algo que debía ser pura alegría. Caminé hacia mi escritorio. Cada paso se sentía como una rendición. La chequera estaba en el cajón superior, como siempre. Mi mano temblaba mientras escribía la cantidad. Esta es la última vez. ¿Me oyes?, dije al arrancar el cheque. La última vez que te saco de un apuro. Adrián me lo arrebató antes de que terminara de hablar. Apenas miró el monto antes de doblarlo y guardarlo en su billetera. Gracias, papá. De verdad, esto significa mucho. Pero ya se dirigía a la puerta, con Marcela siguiéndolo de cerca. Ni una muestra genuina de gratitud, ni un verdadero alivio. Solo la satisfacción de haber conseguido lo que venían a buscar. La puerta se cerró suavemente tras ellos. Me quedé solo en mi salón, sosteniendo la chequera vacía. La casa se sentía violada,
contaminada por su desesperación y por mi propia debilidad. Afuera, la vieja camioneta rugió al encenderse y se alejó. $8,000 por 7 días en el mar con personas que me veían como un cajero automático con pulso. Cada paso que di al subir las escaleras fue más pesado que el anterior. No por agotamiento físico, aunque mis piernas sentían el peso de mis años, sino por el desgaste emocional que se me había metido en los huesos como un frío de invierno. Del armario saqué mi vieja maleta de cuero, la misma que mi esposa Elena y yo usamos en nuestra luna de miel en la costa mediterránea, hace ya 45 años. Los cierres de bronce aún funcionaban perfectamente, aunque el cuero mostraba arrugas y esquinas gastadas, testigos del tiempo. Siempre había sido meticuloso al empacar. Camisas dobladas con precisión, pantalones colgados para evitar arrugas, artículos de aseo organizados por tamaño. Pero esa noche mis manos se movían en automático mientras mi mente vagaba por caminos más oscuros. ¿Cuándo se convirtió Adrián en alguien tan exigente? ¿En qué momento mi ayuda pasó de ser un acto generoso a una obligación que él esperaba sin cuestionar? Abrí el cajón de la cómoda para sacar calcetines y por accidente arrastré la carpeta que guardaba debajo, la misma donde guardo los documentos financieros importantes. Estados bancarios y recibos cayeron sobre la cama como evidencia de algún crimen. El recibo del pago inicial de su casa me miraba fijamente. 5 años atrás, cuando Adrián dijo que había encontrado la casa ideal para su familia. Solo necesito ayuda con el enganche, papá. Nosotros cubriremos las mensualidades. Debajo de ese, los gastos de la boda. $30,000 para lo que Marcela llamó una ceremonia modesta en el club de campo. Otros 15,000 para su luna de miel en Europa. Queremos comenzar el matrimonio bien, sin estrés, sin deudas que nos pesen, me dijo Adrián. Y después, cuentas de reparación del auto. 8,000, cuando se le rompió la transmisión hace 3 años. Papá, no puedo ir a trabajar sin coche. Te lo devuelvo apenas llegue el cheque del seguro. El cheque del seguro, por supuesto, nunca llegó. Me senté en el borde de la cama, rodeado de papeles, rastros de mi propia ingenuidad. 27 años de emergencias y de solo esta vez. Cada solicitud parecía razonable en su momento. Cada una venía acompañada de promesas de devolución que jamás se cumplieron. Mi vieja calculadora seguía en la mesita de noche, un hábito de mis tiempos en el negocio, siempre verificar los números. Fui ingresando las cifras con creciente incredulidad. 200,000. 30,000. 15,000. 8,000. Montos menores a lo largo de los años, seguros, facturas médicas, regalos de Navidad que terminaron siendo préstamos navideños. El total superó los $280,000. Casi 300,000 invertidos en la vida adulta de Adrián. El número parpadeaba en la pantalla de la calculadora. Cada dígito me recordaba mi propia fragilidad. Trabajé durante 40 años para construir ese fondo. Ahorré, invertí, planifiqué con disciplina mi jubilación, para que mi hijo lo tratara como su alcancía personal. Una foto de Sofía se había deslizado fuera de la carpeta. La última Navidad. Su sonrisa brillante, con dientes de leche aún a medio crecer, mientras abría los regalos. Ese día me abrazó tan fuerte y me susurró al oído, «Te quiero, abuelo». Mientras tanto, Adrián y Marcela discutían sobre quién debía lavar los platos. Esa niña merecía algo mejor. Merecía padres que no la usaran como arma emocional, y un abuelo lo suficientemente fuerte como para protegerla de todo eso, incluso de ellos mismos. Recogí los documentos, los guardé de nuevo en la carpeta y retomé el equipaje con un nuevo P. 7 días en el mar me esperaban. 7 días con mi nieta, viendo cómo descubría la magia de los atardeceres sobre el océano y las islas tropicales. Pasara lo que pasara en ese crucero, estaba decidido a darle recuerdos que valieran la pena. Tal tipo que todo niño debería tener. Libres del peso de los problemas adultos y los fracasos de sus padres.
El reloj en mi mesita marcaba las 9:47 de la noche. Saldríamos temprano, así que necesitaba descansar. Programé la alarma para las 6 de la mañana y apagué la lámpara. Mañana, pese a todo, traería la alegría de ver a Sofía emocionada mientras abordábamos aquel imponente barco. Al día siguiente, cuando me senté en el asiento central de la vieja camioneta de Adrián rumbo al puerto, sentí que entraba a una jaula. Pero la presencia de Sofía a mi lado lo hacía soportable. Ella ya me esperaba en el porche cuando llegaron a recogerme, sujetando un ejemplar gastado de El Jardín Secreto, temblando de emoción. Abuelo, mira lo que traje para leer en el barco. Levantó el libro, sus páginas suaves de tanto uso. Es mi autora favorita. ¿Tú crees que habrá una biblioteca a bordo? Estoy seguro de que sí, cariño, le respondí, ayudándola a abrocharse el cinturón, evitando los ojos de Adrián en el retrovisor. La tensión del día anterior aún flotaba entre nosotros como una carga eléctrica antes de la tormenta. Marcela, en el asiento del copiloto, ajustaba el espejo para observarnos. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban sobre el apoyabrazos con un ritmo irritante. Cada pocos segundos me atrapaba con la mirada en el reflejo, lanzándome una sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos. Mira, abuelo. Sofía presionó su rostro contra la ventana mientras entrábamos a la autopista. Los edificios se están haciendo más altos. Es como si estuviéramos entrando a un bosque de vidrio y acero. Su asombro era contagioso. Pese a todo, me descubrí sonriendo de verdad por primera vez desde la llamada de Adrián. Los niños ven magia donde los adultos solo vemos concreto y comercio. Esa zona se llama el distrito financiero, princesa. ¿Ves ese edificio alto con la punta brillante? Tiene casi 100 años. Lo construyeron cuando mi abuelo era joven. ¿Tu abuelo? Los ojos de Sofía se agrandaron. Eso significa que era mi tatarabuelo. ¿Estaba vivo cuando los dinosaurios caminaban por la tierra? No tan atrás, reí, revolviéndole el cabello oscuro. Pero sí vio los primeros automóviles rodar por caminos de tierra. El tráfico se volvió más denso al acercarnos al puerto. Los nudillos de Adrián se tensaban sobre el volante. La mandíbula se le marcaba cada vez que alguien se nos cruzaba. El peso del cheque de $8,000 todavía nos aplastaba a todos, de formas muy distintas. Una carga para mí, resentimiento para él, y cálculo para ella. El dinero puede comprar muchas cosas, dijo Marcela de repente, con voz dulce como miel pero con cuchillas escondidas debajo. Pero no puede comprar afecto genuino, ¿verdad, Roberto? El comentario dio justo en el blanco. Quería que supiera que veía a través de mi relación con Sofía. Quería plantar la duda, hacerme pensar que el amor de mi nieta estaba condicionado por lo que le daba. Yo quiero a mi abuelo igual, la voz de Sofía resonó clara e indignada. Es el mejor abuelo del mundo, y el dinero no tiene nada que ver. Mi corazón se hinchó de orgullo. Esa niña inocente no debería tener que defender nuestro vínculo frente a los celos de su propia madre. Así es, mi amor. Eres mi tesoro más valioso, más que todo el oro del mundo. Vi cómo los nudillos de Adrián se tensaban aún más sobre el volante. En el espejo retrovisor, su expresión se oscurecía al comprender que la lealtad de su hija no podía comprarse ni manipularse. Simplemente existía. Pura. Incondicional. El olor salado del puerto comenzó a filtrarse por el sistema de ventilación. Las gaviotas giraban en el cielo, lanzando sus chillidos rasposos. Sofía rebotaba en su asiento mientras las enormes grúas portuarias aparecían a lo lejos, seguidas por las primeras chimeneas del crucero, elevándose como torres blancas contra el cielo matutino. Ese es nuestro barco, abuelo. Es el maravilla del Atlántico. Todavía no, princesa, pero ya estamos cerca. Los nudillos de Adrián seguían blancos contra el volante negro.
Mientras mi nieta no dejaba de hablar sobre el paraíso marítimo que se acercaba, el contraste entre su alegría pura y la ira contenida de su padre me apretaba el pecho con un presentimiento difícil de ignorar. El alivio de salir de esa camioneta sofocante fue como emerger de una cueva hacia la luz del sol. Mis piernas agradecieron el estiramiento después de 90 minutos de tensión y espacio reducido. A nuestro alrededor, la terminal del crucero bullía con familias emocionadas, arrastrando maletas, sacando fotos de todo. Pero nada me preparó para la primera vista del maravilla del Atlántico a través de los ventanales de suelo a techo. Santo cielo, susurré. El barco se alzaba 15 pisos sobre el puerto, su casco blanco brillando como nieve recién caída contra el cielo azul de abril. Elegantes balcones recorrían toda su extensión como joyas en el vestido de una gran dama. En la parte superior, varias piscinas relucían bajo el sol matutino, mientras pequeñas figuras se movían por las cubiertas. Abuelo, no es un barco, es un palacio flotante. Sofía me tomó de la mano, el libro olvidado en la otra. ¿Cuánta gente cabe en algo así de enorme? 3000 pasajeros, respondí, apretando con cariño sus pequeños dedos. Y 1000 tripulantes para cuidarnos a todos. Adrián y Marcela se acercaron con el equipaje. Sus rostros mezclaban asombro con algo más difícil de definir. Los ojos de Adrián no dejaban de recorrer el vestíbulo de mármol visible desde las ventanas, el personal uniformado recibiendo a los pasajeros, el lujo evidente en cada rincón. El control de seguridad nos separó momentáneamente en diferentes filas. Vi a Sofía brincar impaciente mientras un guardia revisaba su pequeña mochila. Su emoción era tan genuina que me dolía el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que yo sentí una alegría tan pura? Bienvenidos a bordo del Maravilla del Atlántico. La voz del capitán resonó por los altavoces. Estamos a punto de iniciar un magnífico viaje de 7 días por el Caribe. Todos los pasajeros deben estar a bordo antes de las 11:30 para nuestra salida al mediodía. La pasarela se extendía ante nosotros como un puente entre dos mundos. De un lado, el caos familiar del puerto, bocinas, humo diésel, concreto. Del otro, un santuario flotante de lujo y descanso. Nuestros zapatos resonaban contra el metal mientras cruzábamos sobre el agua del puerto. Sofía me apretaba la mano con fuerza, no por miedo, sino por emoción desbordante. La brisa marina traía sal y posibilidad. Señor Mendoza, un mayordomo impecablemente vestido de blanco nos recibió a la entrada. Su placa decía Alejandro. Roberto Mendoza, grupo de 4, ¿correcto? Correcto. Excelente. Usted tiene una suite con vista al mar en el piso 8, lado estribor. El señor Adrián Mendoza tiene una cabina interior en el piso 5. Nos entregó tarjetas de acceso de colores distintos. La mía tenía detalles dorados. Los ascensores están claramente señalizados. ¿Desean asistencia para llegar a sus habitaciones? La distinción era sutil, pero imposible de ignorar. Mi suite frente al mar versus la cabina sin ventanas de Adrián. Alojamiento premium que yo insistí en pagar, frente a la tarifa básica que ellos apenas pudieron costear. Podemos encontrarlos solos, dijo Adrián con rigidez, guardando su tarjeta blanca sin bordes. El ascensor nos separó momentáneamente. Pisos distintos, mundos distintos dentro de esta ciudad flotante. Cuando Sofía y yo llegamos al piso 8, se le escapó un jadeo de asombro. Los pasillos amplios, el arte en las paredes, el lujo sutil en cada alfombra y lámpara. Nuestra puerta se abrió a una sala de estar con ventanales de piso a techo que daban al puerto. Pero el verdadero tesoro estaba más allá, el balcón privado. Abuelo, ven a ver esto. Sofía ya había descubierto la puerta corrediza y estaba afuera. Podemos ver todo el puerto desde aquí. Mira, la Estatua de la Libertad nos está saludando. Me uní a ella en el balcón, respirando el aire salado y observando el tráfico portuario moverse como una danza perfectamente coreografiada. Remolcadores guiaban buques de carga mientras pequeñas embarcaciones se deslizaban entre los gigantes.
A lo lejos, la Dama de la Libertad alzaba su antorcha hacia unas nubes que parecían pintadas sobre el cielo azul. Por primera vez desde la llamada de Adrián, sentí verdadera paz. Rodeado de mar y posibilidades, el drama familiar pesaba menos. El cuerno del barco sonó con una nota larga y profunda que vibró bajo nuestros pies. Sonó de nuevo mientras yo seguía en mi balcón privado, viendo cómo el horizonte de la ciudad se hacía cada vez más pequeño a lo lejos. Pasamos tan cerca de la Estatua de la Libertad que pude distinguir los detalles en su superficie de cobre. Turistas diminutos como hormigas se agolpaban en su base. Esto era la paz. Casi la había olvidado. El comedor principal al mediodía rebosaba de charla emocionada. 3.000 pasajeros comenzando su aventura. Familias ocupaban las mesas a nuestro alrededor, abuelos con nietos, padres lidiando con bebés inquietos, parejas mayores compartiendo vino blanco y conversaciones tranquilas. Gente normal disfrutando vacaciones normales. Sin manipulación financiera en cada interacción. Señor Mendoza, ¿le gustaría probar nuestro cóctel de bienvenida? Un camarero apareció junto a mi mesa con una bandeja de bebidas coloridas adornadas con sombrillitas. Es cortesía del paquete de suites. Gracias, respondí, pero por ahora estoy disfrutando la vista. Hice un gesto hacia los ventanales, donde la costa pasaba como un telón pintado. Tal vez después. Sofía había descubierto el club infantil después del almuerzo, un mundo de videojuegos, estaciones de arte y actividades supervisadas que la dejaron prácticamente sin palabras de alegría. La observé desde la ventana mientras se presentaba a otros niños con la valentía natural que solo tienen los pequeños de 10 años. ¿Podemos ir a nadar después del show de magia?, me preguntó más tarde, cuando me encontró leyendo en la biblioteca del barco. Tienen 3 piscinas diferentes, abuelo. Una tiene un tobogán con forma de serpiente marina. Claro, princesa. Esta semana es toda tuya. Y por primera vez en meses, realmente estaba disfrutando de un libro. Los sillones de cuero de la biblioteca daban a ventanales panorámicos del océano, y el suave balanceo del barco creaba un ritmo hipnótico que hacía que leer se sintiera como meditar. Sin llamadas pidiendo dinero. Sin chantajes emocionales sobre la familia. Solo el horizonte infinito y una buena novela de misterio. La cubierta de las piscinas por la tarde fue una revelación. Sofía chapoteaba en la parte baja mientras yo la vigilaba desde una tumbona acolchada, maravillado por la ingeniería necesaria para construir este resort flotante. Niveles múltiples de piscinas, jacuzzis y áreas para descansar se extendían a lo ancho del barco, todo mientras nos desplazábamos a 23 nudos por el Atlántico. Señor, el té de la tarde está servido en la cubierta superior, me informó un miembro de la tripulación mientras Sofía practicaba su estilo de espalda. Panecillos recién horneados, sándwiches delicados y una vista al mar que no va a creer. El lujo civilizado del té de la tarde se sentía como un viaje a una época más amable. Tazas de porcelana delicada, servicio de plata, sándwiches de berros cortados en triángulos perfectos, mientras el océano se extendía sin fin en todas las direcciones. No me había dado cuenta de cuánto estrés venía cargando hasta que comencé a soltarlo, como niebla al amanecer. Abuelo, adivina lo que aprendí hoy. Sofía irrumpió en el salón del té, aún mojada por la piscina, brillando de emoción. Tienen una pared de escalar de 6 pisos, y esta noche hay un show musical en el teatro, y mañana vamos a hacer snorkel en las playas de las Bermudas. Su entusiasmo era contagioso. A pesar de todo, la manipulación de Adrián, los celos de Marcela, la presión financiera que nunca cesaba, este momento era perfecto. La alegría de mi nieta. El ritmo sereno del barco. La promesa de una semana dedicada a crear recuerdos felices. Al acercarse la noche, ayudé a Sofía a elegir ropa para la cena mientras sus padres se arreglaban en su cabina en algún lugar del piso de abajo. El comedor formal requería vestimenta casual elegante, lo que le dio a Sofía la excusa perfecta para usar el vestido de verano que su abuela le había regalado el año pasado.
¿Me veo lo suficientemente elegante para un comedor de barco de verdad, abuelo? Pareces una princesa, cariño. La princesa más hermosa de los 7 mares. Después de arropar a Sofía en su litera en la cabina de sus padres y despedirme de Adrián y Marcela con una cortesía forzada, regresé a mi suite sintiendo algo parecido a la gratitud. Mañana despertaríamos en las aguas cristalinas de las Bermudas. Sofía haría snorkel por primera vez. Vería peces tropicales, recogería conchas en playas de arena rosada. La semana se abría ante nosotros como un regalo. 7 días de pura alegría con mi nieta, antes de volver a las realidades complicadas de la familia y el dinero. El atardecer pintaba el Atlántico en tonos de coral y oro mientras me hundía aún más en la tumbona de mi balcón, permitiéndome por fin relajarme de verdad. La novela de misterio descansaba abierta sobre mis piernas. El vaivén del mar mecía el barco como si fuera una cuna. Otros pasajeros pasaban caminando por la cubierta, apuntando sus cámaras hacia el horizonte donde el sol tocaba el agua. Esto era paz. Esto era por lo que trabajé durante 40 años. Entonces escuché pasos corriendo. Abuelo. La voz de Sofía sonaba quebrada por el pánico cuando apareció en la cubierta superior. La cara enrojecida, marcada por lágrimas. Tropezó entre las sillas de descanso, escaneando a la multitud con desesperación hasta que sus ojos me encontraron. El libro cayó al suelo cuando me puse de pie, alarmado de inmediato por el terror en su rostro. En 10 años, nunca había visto a mi nieta así de asustada. Princesa, ¿qué pasa? La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo tembloroso contra mi pecho. ¿Qué ocurrió? Sofía miró por encima del hombro hacia el interior del barco. Luego me susurró con urgencia al oído. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo, abuelo. Van a hacerte daño esta noche. La sangre se me heló. ¿Quién va a hacerme daño? Sofía, necesito que me digas exactamente qué escuchaste. Mamá y papá. Su voz era apenas un murmullo amortiguado contra mi hombro. Regresé a su habitación a buscar mi libro y los escuché hablando a través de la puerta del baño. Dijeron que iban a poner algo en tu bebida durante la cena. Algo para hacerte dormir. No pudo terminar la frase, pero su significado me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estás completamente segura de lo que oíste? Mi voz permaneció tranquila, aunque por dentro mi mente se tambaleaba con la idea. Mi propio hijo. Planeando matarme. Dijeron que te verías somnoliento y que te llevarían a la cubierta para que tomaras aire. Pero en realidad, te iban a empujar por la barandilla cuando Las palabras salieron atropelladas en un susurro aterrador. Dijeron que parecería un accidente. Un anciano que perdió el equilibrio. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies, aunque sabía que el barco seguía estable. Adrián y Marcela. Mi hijo y su esposa. Planeando mi muerte con la eficiencia con la que uno hace una lista de compras. Mencionaron horarios, continuó Sofía, aún mirando a su alrededor con miedo. Algo sobre los turnos de vigilancia en la cubierta y cómo cambian a las 9:30. El nivel de detalle me congeló la sangre. Esto no era una decisión impulsiva producto de la desesperación. Era un plan estudiado, calculado. La mejor forma de matarme y heredar mi dinero. Escúchame con atención, princesa. Le tomé los hombros, mirándola directamente a los ojos asustados. Hiciste lo correcto al contarme. Eres increíblemente valiente. Y ahora lo vamos a manejar juntos. ¿Y si nos ven hablando? ¿Y si saben que los escuché? No lo sabrán. Vamos a ser muy inteligentes con esto. Mi mente ya corría con 1000 posibilidades. Primero, vas a ir al club infantil para la noche de películas. Quédate allí hasta que yo vaya a buscarte. No vuelvas sola a su cabina. ¿Y tú, abuelo? ¿Y si intentan darte la bebida de todas formas? Deja que yo me encargue de eso. Le dediqué lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora,
aunque por dentro sentía que caía en un abismo. A veces, la mejor forma de atrapar a alguien en su propia trampa es dejarle creer que está funcionando. Las campanas de la cena comenzaron a sonar por los distintos pisos del barco, llamando a los pasajeros al servicio nocturno. A través de los ventanales del comedor vi a los camareros uniformados encendiendo velas sobre las mesas, todas decoradas con cristal brillante y cubiertos de plata. Sofía me abrazó con fuerza. Prométeme que no vas a beber nada de lo que te den. Prométeme que vas a tener cuidado. Te lo prometo, cariño. Ahora ve al club infantil e intenta divertirte. Mientras ella se alejaba corriendo hacia el centro de actividades del barco, yo me quedé de pie junto a la barandilla de la cubierta, viendo cómo los comedores se llenaban de familias disfrutando sus vacaciones. En algún lugar más abajo, Adrián y Marcela se preparaban para unirse a mí. Para lo que creían sería mi última cena. Mis manos se aferraban con fuerza al pasamanos mientras el peso de la traición se asentaba sobre mí con toda su fuerza. El hijo que había criado, apoyado y amado incondicionalmente había decidido que yo valía más muerto que vivo. Pero habían cometido un error crucial. Subestimaron el valor de una niña de 10 años y la determinación de un abuelo por protegerla. Habían pasado 90 minutos desde la advertencia de Sofía. Me senté solo en una mesa de rincón en el elegante bar del barco, fingiendo revisar el menú de la cena mientras mis ojos seguían cada movimiento a mi alrededor. El salón con vista al mar vibraba con el murmullo de cócteles previos a la cena y conversaciones refinadas. Copas de cristal captando la luz ámbar del ambiente. Me había colocado estratégicamente, espalda contra la pared, vista clara a todas las entradas, lo suficientemente cerca del bar para escuchar pedidos, pero lo bastante lejos para no parecer paranoico. Mi teléfono reposaba junto al menú. La aplicación de grabación activada, aunque la pantalla permanecía en negro. Roberto. La voz de Adrián resonó por el salón, exageradamente animada. Aquí estás, papá. Te hemos estado buscando por todo el barco. Se acercaron con sonrisas perfectamente ensayadas. Adrián con su mejor camisa de vacaciones. Marcela con un vestido de verano fluido que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. Pero ahora podía ver el cálculo detrás de sus ojos. La evaluación depredadora que no había querido reconocer durante años. ¿Nos podemos unir?, preguntó Marcela mientras se deslizaba en la silla frente a mí sin esperar respuesta. Pensamos que sería lindo tomar algo juntos antes de la cena. Como una verdadera familia en vacaciones. Por supuesto, dije. Adrián levantó la mano con autoridad para llamar al camarero. 3 martinis, por favor. Vodka premium, extra seco. Como siempre le gusta a mi papá. El camarero asintió y empezó a preparar las bebidas. Pero algo en el tono de Adrián me hizo sentir un escalofrío. Demasiado específico. Demasiado insistente. Nunca había sido quisquilloso con las marcas de vodka. Y él lo sabía. En realidad, dije con naturalidad, cerrando el menú, me siento un poco mareado por el movimiento del barco. Voy a saltarme el alcohol y quedarme con un refresco de jengibre. La sonrisa de Adrián vaciló por una fracción de segundo. Vamos, papá. Un martini no te va a hacer daño. Estamos celebrando estar en familia. La última vez que estemos juntos, tal vez, añadió Marcela, con lo que probablemente creía que era un toque emotivo. ¿Quién sabe cuándo volveremos a reunirnos así? La ironía en sus palabras habría sido casi graciosa, si no fuera por lo aterrador de la situación. Tenía razón. Podría ser nuestra última vez juntos. Pero no por los motivos que ella fingía. Gracias, pero el estómago me ha estado molestando desde el almuerzo, respondí, llevándome la mano al abdomen con gesto de incomodidad. A mi edad, el mar ya no me trata como antes. Ustedes disfruten. La mandíbula de Adrián se tensó apenas un segundo. Papá, es solo una copa. Por la armonía familiar. La presión en su voz era ahora inconfundible.
Necesitaba que bebiera ese martini. Lo necesitaba tanto que no podía ocultar su insistencia, ni siquiera tras una negativa clara. La realización de que mi hijo intentaba envenenarme volvió a caer sobre mí, aunque mantuve el rostro sereno. ¿Y si hacemos esto mejor? Me levanté, sacando mi billetera. La cena corre por mi cuenta esta noche. Pidan lo que quieran. Celebren como corresponde. Yo voy a caminar un poco por cubierta para despejarme. Sus rostros se tensaron con frustración apenas disimulada. Pero yo ya tenía un plan en marcha. Y esta vez, el cazador se había convertido en la presa.